En la radio, en el celular o en su computadora. En RCN Mundo estamos conectados con usted. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry 4. Ya tú sabes, como sabes, sonando los bares. What you think about it? 9:07 de la mañana y faltan 34 días para las elecciones presidenciales, para la primera vuelta del 29 de mayo. Y desde hoy y durante toda la semana en RCN Mundo estaremos haciendo un ejercicio con el fin de conocer y darles a conocer un poco las propuestas principales de los candidatos presidenciales. ¿Qué están proponiendo en educación, en salud, en seguridad, en economía y en infraestructura? Bueno, pues aquí les estaremos contando en esta especie de ejercicio pedagógico para que usted, oyente de RCN Mundo, vote bien informado. Hoy, por ejemplo, Jesús, vamos a conocer cuáles son las propuestas referentes a lo educativo, propuestas en educación. Este ejercicio, Carla y oyentes de RCN Mundo, lo vamos a iniciar con Pepe Morón, quien estuvo estudiando las propuestas de educación planteadas inicialmente con Federico Gutiérrez. Pero antes, Juan Manuel, usted tiene un dato muy importante. Sí, es solamente con el tema de la educación, precisamente. Un dato anecdótico histórico sobre el tema de la educación, solamente para recordarles a los oyentes que este asunto desde el punto de vista del debate público es muy antiguo, y una manera de demostrar lo antiguo que es tiene que ver, por ejemplo, con el origen de la Universidad de Cambridge, ¿sí?, que estuvo digamos que en sus inicios respaldada por antiguos académicos de la Universidad de Oxford. Y estamos hablando de estos detalles porque académicos de la Universidad de Oxford que no estaban de acuerdo con algunas políticas de quienes regían localmente los destinos de esas tierras, decidieron huir de Oxford y crearon la Universidad de Cambridge, ¿verdad? Y lo hicieron con el respaldo del rey Enrique III de Inglaterra, quien dijo: para la educación, las tierras que sea menester, lo que necesiten para construir una institución o un campo que fomente la educación, nosotros lo vamos a respaldar. Pero el año aquí es clave, 1209. 1209. Llevamos casi 1000 años, 900 años debatiendo temas de educación para concluir que la educación es lo más importante de una cultura y de un país. Coincido con usted, Juan Manuel, y por eso hemos hecho este ejercicio para conocer las propuestas. Bueno, Pepe se fue muy juicioso a analizar esas propuestas hoy, las del candidato Federico Gutiérrez. Educación inclusiva y ajustes razonables desde la primera infancia son algunas de las bases que él incluye en esas propuestas sobre educación. Pero, Pepe, ¿cuáles son las propuestas más destacadas del candidato frente al tema de educación en Colombia? Digamos que hay un total de 6, Carla, con los buenos días, 6 propuestas básicas, pero 3 conforman la columna vertebral de este plan de gobierno y tienen que ver o están relacionadas inicialmente con el tema de la deserción escolar. Se habla de reducirla a una cifra del 2.5%, cuando hoy se maneja una cifra cercana al 16% y que se incrementó desde el año 2020. Hay que destacar en ese mismo sentido que según la propuesta de Federico Gutiérrez, todo tiene que ver con lo que ocurre en el campo, en la parte rural colombiana, por lo que su segunda clave para esta columna vertebral tiene que ver con lograr que se pueda digitalizar el campo colombiano y que los jóvenes y los niños de estas regiones del territorio nacional no se vean afectados por la falta de internet y por las posibilidades que hay de estudiar a través de esta. Entonces tendríamos un tercer lugar para esa columna, tal como se lo habría señalado, y tiene que ver con el tema créditos educativos, todo lo que es el ICETEX, alguna reforma que se piensan hacer a este ICETEX, pero también lo que es la gratuidad para la parte escolar y para la parte profesional. Pepe, ¿cuál es el camino que quiere trazar o quiere seguir Federico Gutiérrez para poder hacer viables todas estas propuestas? Efectivamente, mire, en relación al tema de la deserción escolar, tiene mucho que ver con la facilidad de acceso a los estudiantes de las diferentes regiones del país. Dentro de estas propuestas de campaña que están relacionadas a la educación, hay una base de estos 6 puntos y 5 de ellos están relacionados de alguna forma con el tema de educación. Entonces eso es muy importante. Y destaquemos entonces, el primero,
se busca en relación a la gratuidad en educación superior, que el programa de gobierno respete y busque alcanzar que los estudiantes que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y al mismo tiempo tengan una cifra cercana a los 400.000 estudiantes dentro del programa de generación E y el denominado programa La U para Todos, ampliando, digamos que en el doble de la capacidad que hay hoy por hoy señalada para ese mismo programa. Y en relación a lo que les mencionaba del ICETEX, de los créditos educativos, el programa de gobierno de Gutiérrez tiene, digamos, 2 puntos claves. El primero de ellos asegura que le dará un sentido más humano y que este dejaría de ser una pesadilla para los jóvenes más vulnerables y que lo transformarán para que no sea visto como una entidad. Tengo una pregunta. Muy bonito suena eso, pero ahí no nos dice cómo los va a financiar. ¿De dónde va a sacar la plata? Porque es que los políticos dicen, pero no nos dicen el qué, pero no el cómo. Y eso es clave para uno como elector tratar de entender cómo van a llevar a cabo esas cosas y que no se queden simplemente como promesas en el aire. Y Vlado, esa es una de las falencias que encontramos en este, programa de gobierno, porque no se destaca precisamente el cómo se va a hacer para conseguir. Y se habla mucho de poesía y de mantener lo que viene, pero no se habla realmente de qué es lo que se va a hacer para el contenido como tal. Desglosamos las 144 páginas del programa de gobierno de Federico Gutiérrez y en relación a esto no dice cómo. No se dice de dónde se van a adquirir los recursos. Exacto, yo puedo prometer que voy a ir de aquí a la luna. ¿Cómo? Entonces, continuando con este tema, con lo mismo de los créditos educativos, además del ICETEX, se tiene una segunda medida que sería relacionada a estos créditos y que que busca implementar un mecanismo de pago de créditos cuando los estudiantes consigan su primer empleo y no al terminar la carrera. Eso sería, digamos, que cambiar los plazos que hay hasta el momento. Usted termina su carrera e inmediatamente tiene que empezar a pagar. En esta oportunidad se habla de postergarlo hasta que usted ya tenga su primer trabajo. El tema de los planes de alimentación escolar en el país, eso ha sido un chicharrón lleno de corrupción, de problemas de contratación, de desbalance nutricional para los estudiantes. Mejor dicho, eso ha sido el coco de los últimos tiempos para los estudiantes que tanto lo necesitan. ¿Cuál es la propuesta de Federico Gutiérrez para mejorar este problema del PAE? Usted usa una palabra clave, Carla, y es mejorar. Según lo que pudimos ver en el programa de gobierno de Federico Gutiérrez, no se harán mayores cambios al que actualmente existe. Se habla de cuidar el programa de alimentación escolar tal cual como está hasta este momento y se evaluará permanentemente la calidad de alimentación gratuita de los estudiantes de hogares de bajos ingresos, así como también se buscará hacer una certificación a la prestación del servicio por entidades sin ánimo de lucro. Entonces, en el PAE muchos cambios no hay, y hay que destacar también que es uno de los puntos que se le ha criticado a la campaña de Federico Gutiérrez, porque se han visto muchas fotos precisamente de algunos de los cuestionados contratistas del programa de alimentación actual haciendo parte de su campaña, con gorras, camisetas y merchandising de Fico. Gracias, Pepe. Pepe hizo todo este trabajo de seguimiento a las propuestas de campaña de Fico Gutiérrez y ahora queremos saber o queremos que los oyentes conozcan qué pasa en el tema de educación clave para el candidato Sergio Fajardo, y la persona que ha estado estudiando ese programa es Erlency Gutiérrez. Carla, muy importante el tema de educación para Sergio Fajardo. Recordemos todo lo afín que es o todo lo que se ha promocionado a lo largo de la historia política de Sergio Fajardo con el tema de la educación. Claro, el tema de la educación ha sido una de las banderas del candidato Sergio Fajardo, incluso en el reciente gran debate que hicimos en Noticias RCN y la gran alianza de medios, de los medios de la organización. Él hizo una parte e hincapié en el tema de la educación. Entonces, Erlency, ¿qué propone o qué resalta Sergio Fajardo en este que es su tema bandera? Sí, Carla, la propuesta de educación de Sergio Fajardo está presentada en 18 páginas. Lo primero que plantea es la recuperación de la educación. Sergio Fajardo propone buscar a través de brigadas a los estudiantes que desertaron por causa de la pandemia. Y hay que mencionar que Fajardo es muy cuidadoso y detalla en el documento que su prioridad es que haya cobertura y calidad en la educación de la primera infancia, en la educación básica y media y la educación superior. De igual forma, Sergio Fajardo propone que los pueblos étnicos tendrán una educación adaptada a sus visiones, valores y necesidades. Y en cuanto al ICETEX, que es un tema que da mucho de qué hablar entre los jóvenes estudiantes, manifiesta que reformará el ICETEX para que acceder a la universidad no sea sinónimo de deudas
o algunos privilegios. Es lo que menciona Sergio Fajardo en algunas de sus propuestas. También tengo entendido, Erlensi, que habla de una remodelación de miles de instituciones educativas y también hace referencia exclusivamente al tema del SENA. Sí, señor. El candidato Sergio Fajardo propone, note usted, mejorar la infraestructura educativa de 10.000 sedes en los primeros 3 años. 10.000 sedes de las 42.000 que hay en el país. Y esto conlleva también a conectividad de Internet y acompañamiento pedagógico para los docentes. Adicionalmente, hay que mencionar que el candidato Sergio Fajardo incluye aumentar en al menos 150.000 el número de estudiantes del SENA. Propone también aumentar los empleos de los egresados de esa institución, pasar en este sentido de un 54% a por lo menos un 75%, es lo que propone Sergio Fajardo. ¿Y habla de plata? ¿Habla de plata? ¿De cómo va a financiar esas cosas? No. Ellos lo que hacen, los candidatos, es comentar lo que harán. Sin embargo, no desmenuzan en su totalidad cómo lo harán. Es que ahí viene el tema. Después empiezan a sacar disculpitas, que es que el gobierno pasado, que es que el país tiene otras prioridades, etcétera, etcétera. Pero para eso necesitan el presupuesto nacional cuando sean ya presidentes. No, claro, pero es que podrían decir, vamos a destinar el tanto por ciento de tal partida para destinarlo a tal cosa. Eso por lo menos para uno saber que esos planes tienen algún asidero en el piso, ¿no? Sí, como para los que proponen los trenes elevados y todo Lo eso. mismo, ¿no? Es que es lo mismo, es lo mismo. No se pueden proponer cosas así a la topa tolondra sin decir cómo lo vamos a hacer. Yo le puedo decir a mi familia, mire, voy a construir un apartamento, no sé cómo y todo. Sí, papá, sí, hermano, sí, hijo. ¿Cómo? ¿De dónde va a sacar la plata? Es como el caso que pone Sergio Fajardo en el tema del ICETEX. Él dice para que los jóvenes pues no tengan deudas impagables, pero no se dice cómo. Solamente manifiesta, queremos que el ICETEX sea un vehículo de acceso a la universidad, que vaya más allá de créditos, pero no se especifica de qué manera se puede lograr esto. Bueno, Fajardo también tiene unas propuestas relacionadas con los docentes, propuestas que benefician a los profesores. Sí, Carla. Sergio Fajardo propone formalizar la carrera docente de todos los educadores, especialmente de aquellos provisionales, temporales o con contratos de prestación de servicio. Indica también que fortalecerá el bienestar y el clima laboral de los profesores y que también fortalecerá los programas de educación tanto para los docentes como para directivos, orientadores y otros agentes educativos. Y finalmente, pues destacar que todas estas propuestas de Sergio Fajardo están especificadas en un documento de 18 páginas que está publicado en la página web de este candidato. Muchas gracias, Erlensi. Ahora hablemos del candidato Gustavo Petro. Y Javier Yules ha estudiado precisamente lo que propone Petro en relación con la educación y específicamente con el futuro del ICETEX. Aparte del tema del ICETEX, Javier, con los buenos días, ¿qué más dice Petro sobre educación? Buenos días, Jesús. Y antes de que Vlado me pregunte cómo lo va a hacer, quiero responderle lo siguiente. En este ejercicio que hemos hecho y hemos revisado los planes de campaña, alguien decía por ahí, parece un candidato en campaña es como un enamorado en conquista. O sea, te bajaré las estrellas y la luna, atravesaré los desiertos y los mares. Pero no dicen realmente cómo. Sin embargo, lo que queremos rescatar es que nos queremos salir del Twitter y de las cosas que se dicen y de las tarimas para centrarnos en estos documentos. En lo que está en el documento y lo que está realmente en las páginas web de los candidatos y qué es lo que están proponiendo. Exactamente, porque a eso es a donde se puede ir justamente alguien que escoja a alguien o vote por alguien, le diga, mire, usted propuso esto y no lo está cumpliendo. Entonces es muy importante realmente este ejercicio que se hizo. Para el candidato del Pacto Histórico, uno de los puntos más importantes es cambiar la mentalidad que se tiene frente al ICETEX y la ideología de un ICETEX como un banco. Entonces dice, no va a ser más un banco, no se va a hacer ese tipo de préstamos que se hace en este momento, es lo que dice en la campaña, y posteriormente lo que señala es que habrá, pero esto sí, y es una diferencia a lo que hemos escuchado de Gustavo Petro, no desaparecerá el ICETEX, pero sí habrá un cambio en lo que tiene que ver con los préstamos sociales, así lo ha llamado, para estudios de pregrado y posgrado en el exterior, es decir, que se centrará en ese tipo de préstamos sociales, así lo ha llamado. En cuanto a lo que tiene que ver con los cambios fundamentales de, por ejemplo, el tema del plan de alimentación escolar, ya lo escuchábamos, ya no será un tema de contratación con políticos en las regiones, sino que será directamente manejado por parte de la comunidad educativa. Es lo que se encuentra en el mismo documento. Se ha planteado también la diversidad, y esto es muy importante, en los modelos educativos. Habrá prácticas pedagógicas transformadas con base en la diversidad étnica
que es muy importante también para las comunidades indígenas, afrodescendientes en el país, y de género, así lo ha planteado en el documento. Y finalmente, en el caso del ingreso a las universidades, los cambios se darán en los últimos grados. Para la campaña del Pacto Histórico es importante que de los grados 10º y 11 se establezca una puerta y un tránsito hacia las instituciones universitarias y el SENA. Señor. Entonces tampoco hablo de plática. No dice cómo lo va a hacer, ¿Cómo? pero dice vamos a hacer eso. Ay, tan bonito que suena. Todos suenan divinos. Voy a votar por todos. Pues sí, es un llamado a que nos cuenten cómo van a hacer todas esas Obvio. propuestas que tienen. Claro que Claro. sí. Bueno, Pepe, ahora hablemos de otro candidato, Enrique Gómez Martínez. ¿Qué propuestas plantea este candidato referentes a la educación? Un candidato que además recuerden que en el último gran debate le fue muy bien y fue muy aplaudido por la opinión pública. Pero todavía Carla no tiene programa de gobierno. Estuvimos Está bien. consultando, todavía no tiene programa de gobierno. Sin embargo, hablamos con su jefe de debate, el señor José Miguel Santamaría, quien nos contó un poco de lo que es la educación para el candidato Enrique Gómez. En el tema de educación, la creación del bono educativo, que es devolverle la opción a los padres de familia que manejen la educación de sus hijos. Eso es crear un bono educativo donde el padre de familia, en vez de meter al hijo a la educación pública, va a poder meterlo mediante un bono que solo pueda redimir en determinados colegios, poderlo ingresar a la educación privada. Esta es, digamos, que la clave de lo que será el programa de gobierno de Enrique Gómez en el tema de educación, y tiene que ver con un bono que ofrecerá precisamente para que los estudiantes no se vean obligados a estar en instituciones públicas, sino que puedan acceder a instituciones privadas. Y el candidato del Partido Colombia Justa Libre, John Milton Rodríguez, ¿qué dice Erlensi sobre educación? Jesús, el candidato John Milton Rodríguez propone lo siguiente: una política para alcanzar la cobertura al 100% en educación, mejorar la calidad educativa e identificar las diferencias culturales en la educación para que los planes educativos entiendan estas particularidades. Es lo que dice textualmente el candidato Rodríguez. Para indagar un poco más, porque esto es solo lo que aparece en su plan de gobierno publicado en la página web, conversamos con Sandra de las Lajas. Ella es la candidata vicepresidencial de la campaña de John Milton Rodríguez. Esto nos comentó. Queremos hacer las alianzas estratégicas con las diferentes entidades públicas y privadas que nos permitan que el Estado colombiano garantice el 100% de la educación básica y media, no solamente para el contexto urbano, sino también rural, para así pasar del 30 al 60%. Y en cuanto a educación superior, nosotros esperaríamos disminuir la tasa de deserción universitaria, que actualmente está en el 8.79%, pasarla al 3%, y en educación técnica y tecnológica disminuir del 17 al 7%. Esto haciendo, entre otras, varias estrategias como el incrementar los créditos condonables que se tienen por medio del ICETEX, el cual permite el ingreso y la permanencia a la educación superior. Pero también necesitamos impulsar que las universidades logren flexibilizar y actualizar sus planes y currículos, logrando que sean más pertinentes, sobre todo para la inserción laboral, así como el tema del bilingüismo, que consideramos que es muy necesario fortalecer esta competencia ciudadana que permite que toda la población logre tener mejores posibilidades laborales. Javier, el candidato Rodolfo Hernández también hace una propuesta educativa que contempla una reforma al actual sistema de ingreso a las universidades. ¿En qué consiste esa propuesta? Para Rodolfo Hernández lo importante es que todos puedan entrar a la universidad, que absolutamente todos entren y que dependiendo de cómo les vaya en el primer semestre puedan seguir o no. Es decir, pero todos los estudiantes, según lo que propone Rodolfo Hernández, es que puedan entrar al menos al primer semestre universitario en las carreras que escojan, y a partir de ahí, entonces, si les va bien, si tienen un buen promedio, entonces continúan. Eso cambiaría, por supuesto, los temas de admisión que se está basando en este momento en las pruebas saber. Y hay un tema que es importante, y es lo siguiente, que suena un poco pues extraño, pero está justamente en la propuesta de campaña. Dice que habrá un subsidio de 20,000 pesos diarios para quienes vivan a más de 50 kilómetros de la universidad en la que estudian. Si usted se va desde Soacha hasta Chía, atravesando toda Bogotá, recorre 47 kilómetros, o sea que le faltarían 3 para ganarse esos 20,000 pesos diarios que propone Rodolfo Hernández. Finalmente, en el caso de la administración de las universidades, algo muy importante también, el candidato Hernández propone la salida de los políticos de las universidades y que sean los académicos e intelectuales los que tengan el manejo. Mañana hablaremos de los temas de seguridad. Mañana hablaremos de salud. Estas han sido algunas de las propuestas del sector educación.
Y estaremos atentos a salud, a seguridad, estaremos hablando también de economía, de infraestructura. Los invitamos a que a lo largo de estos próximos días nos acompañen. Estarán Erlency Gutiérrez, Pepe Morón y Javier Yules llevando este análisis de las propuestas de los candidatos presidenciales. Usted está conectado a RCN Mundo.